Muy buenos días. Dios le bendiga en esta mañana de una manera especial. La bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Demos gracias a Dios por otro día más que Dios nos regala sobre esta tierra. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Amado y amada, después de nuestro Señor Jesucristo haber sido crucificado y muerto ya, dice la palabra que José de Arimatea, que era uno de sus discípulos, José pertenecía al concilio. Él era del concilio, pero dice la palabra de Dios que este hombre era un hombre bueno y que no estaba de acuerdo y nunca estuvo de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús. También vemos aquí la participación de Nicodemo, que fue un día a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que ha venido de Dios porque la cosa que tú haces, solamente Dios puede estar con esa persona. Y Jesús le dijo a él que había que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Entonces estas personas seguían a Jesús en secreto, por miedo de que los judíos lo echaran de la sinagoga. Pero vemos que ellos se preocuparon por poner a Jesús en un lugar. Y José tenía una tumba que nadie la había utilizado, era nueva. Y allí pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo envolvieron en sábanas, en lienzo blanco, y lo enterraron allí. La palabra de Dios dice que cuando iban a apear de la cruz a Jesús y a los que estaban con él, dice que a los dos ladrones le quebraron las piernas, pero cuando llegaron a donde Jesús, no lo hicieron porque ya Jesús estaba muerto y también estaba escrito que no le quebrarían ni uno de sus huesos. Pero dice que más que cuando ellos llegaron, como ya le vieron muerto, pero uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y de ese costado salió agua y sangre. Esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, porque esta es la costumbre de sepultar a los judíos. Y en este lugar donde había sido un crucificado había un huerto, y en el huerto había también un sepulcro, el cual aún no había sido puesto ninguna otra persona. Nuestro Señor fue la primicia de ese sepulcro. Allí pusieron su cuerpo y le prepararon. ¿Por qué? Porque había que enterrarlo antes que llegara el día de la fiesta de la Pascua, que era el otro día, día sábado. Dice que aquel sepulcro estaba cerca y pusieron a Jesús
en ese lugar. Pero esa tumba a los 3 días quedó vacía, porque Jesucristo, como dice la Escritura, que todo se cumpliría de Él, al tercer día, Él resucitó. Y hoy podemos celebrar esa fiesta de que Cristo resucitó de entre los muertos. Qué bueno, mis amados hermanos, que nosotros podamos disfrutar de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sabía que si Él moría, el mundo entero se estremecía. Yo no sabía porque Él sufría su amargo llanto. No comprendía si fue por Él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció. Toda la tierra se nubló por la maldad. Si fue por Él que el velo se rasgó y el sol brillante oscureció. Toda la tierra se nubló por la maldad. Una mañana iba María a ver a Cristo, pero ese día se sorprendieron mientras decían: no está su cuerpo, no está el Mesías. Resucitó, el cielo se alegró, la tumba no le sujetó. La muerte Cristo hoy venció, doy gloria a Dios. Resucitó, el cielo se alegró, la tumba no le sujetó. La muerte Cristo hoy venció, doy gloria a Dios. Y es por Él que ahora salvo soy, pues del infierno me libró. Condenado no seré yo, doy gloria a Dios. Y es por Él que ahora salvo soy, pues del infierno me libró. Condenado no seré yo, doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo murió allí en la cruz del Calvario, el velo se rasgó en 2. Pero gloria sean dadas al Señor que Él resucitó. Y sabes, siempre van a haber personas que no van a escuchar la palabra de Dios, pero van a haber personas que sí lo van a hacer. Porque en medio de aquellos sacerdotes, aquellos escribas y aquellos fariseos, habían personas como José y como Nicodemo, que estaban entre ellos, pero no estuvieron de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús. Dios te bendiga en esta mañana y trata de donde quiera que tú te encuentres, practicar la justicia y no estar de acuerdo con la injusticia. Porque tú te puedes encontrar en un lugar donde hayan personas con el corazón duro, con el corazón negro, pero tú puedes hacer la diferencia. Porque José y Nicodemo, aunque estaban entre los fariseos, los escribas y los sacerdotes y los ancianos del pueblo, hicieron la diferencia. No estuvieron nunca de acuerdo, se arrepintieron y no estuvieron de acuerdo con lo que le hicieron a Jesús. Aunque muchas veces tuvieron que hacerlo en secreto, pero siguieron a Jesús. Dice que era discípulo de Jesús, eran discípulos.
Y cuando a Jesús le dieron muerte, ya muerto, ellos reclamaron el cuerpo de Jesús y le dieron una cristiana sepultura, como lo dice la palabra. Perfumaron su cuerpo, lo envolvieron en lienzo y lo pusieron en un sepulcro donde nadie había sido puesto. Ellos le dieron el primer lugar a Jesús de Nazaret, aún después de muerto. Dale el primer lugar a Jesús en tu vida y trata de ser justo y hacer justicia en medio de la injusticia. Acuérdate siempre de sacar un momento para hablar con tu papito Dios. Dios te bendiga.